Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué se encuentren. Y bueno, prácticamente este sería mi primer video que hago relacionado al dibujo. Y para empezar me gustaría enfatizar o sacar o tomar más importante lo que es respecto al agarre del lápiz o cómo sostener el lápiz y dando a ello como resultado los trazos o las líneas. Para empezar es que cuando comenzamos a dibujar, a veces obviamos también esta parte básica, pero no menos importante, y por naturaleza, por costumbre, nos ponemos a dibujar con la mano o la muñeca apoyado sobre el papel o sobre el soporte en que dibujas. Y bueno, cuando hacemos esta línea, a veces no sale como queremos y volvemos a borrar y hacemos de nuevo. Bueno, lo que haría de esta forma muestra a veces también inseguridad, lo que se llamaría en dibujo. Una línea de que cuando haces así, como medio repetitiva, así para hacer, es como inseguridad, pero no necesariamente. A veces no necesariamente significa que seas inseguro, sino un desconocimiento también de esta manera o este estilo. Entonces, ¿cuál sería lo recomendable? Lo recomendable en este caso sería el dibujo a mano alzada, que consiste en que la mano no llegue a apoyarse o a chocar con el papel o con el soporte en el que vas a dibujar. Y bueno, sería de esta forma. Haría ya líneas, con esto me da para hacer figuras más grandes o de trabajar en formatos más grandes, también pequeños, pero tendrías que tener más cuidado. Y de esta forma. Y acá la fuerza ya no va en la mano, en la muñeca, sino en donde va en el hombro. Bueno, no la fuerza, sino la energía, mejor dicho, la energía sería en el hombro. Y ahí sería el movimiento con el que haces. Vas a tener que practicar regular eso sí, para que puedas salirte las líneas como desees. Unas prácticas serían de estas formas, como dice, vertical, también horizontal. Practica varias veces con un lápiz, puede ser un lapicero, un plumón incluso. No hay límites. Con esto ya puedes hacer más seguro un círculo. También puedes hacer un círculo con la mano sostenida, pero te dificulta un poco más. Bueno, ahora voy a cambiar. Algo también que quiero recalcar es cómo afilamos el lápiz. Disculpen, cómo afilamos el lápiz. Y como notarán, este lápiz tiene una mina muy libre. Y no es como cuando se utiliza o con el que se utiliza en la escuela o en el colegio. Acá lo tengo. Esto sería más o menos. Y esto no quiere decir que no es muy malo para dibujar. No es malo, sino que no es recomendable porque se gasta muy rápido la mina. Esto con el que dibujas, este medio grisáceo, la punta con el que dibujas. Y como se gasta muy rápido, tendrías que tajar varias veces seguidas. Y bueno, acabarías más rápido gastando el lápiz. En cambio, con esto se afila con el cúter, o también puedes llamarlo cuchilla, depende en tu país. Y bueno, te da más tiempo antes que se gaste y te ahorra, por supuesto, el uso del lápiz. También puedes hacerlo con el cúter, afilarlo más y hacerlo más fino para dibujos más pequeños. Gastarás, si es posible, más de 100 hojas en practicar a mano alzada, porque eso es fundamental antes de ir a la forma en sí o a la figura del dibujo. Posteriormente a eso ya se aprende el sombreado. También puedes ir de la mano, pero debes aprender aprender a separar en el dibujo las partes para que puedas entender mejor y mejorar, por supuesto. De ahí puedes hacer el círculo, también la forma ovoide,
Puedes hacerle ya un rostro más seguro. Por ejemplo, acá sus cejas, sus ojos, su nariz. Y ya varía ya. Su boca. Todo esto lo estoy haciendo a mano alzada, no necesariamente apoyándome. Ya, todo eso. Pero también otro consejo sería que no practiques por practicar, porque no todos aprendemos de la misma manera. O también no todos tenemos la misma forma de aprender. Por ejemplo, algunos te dicen, practica, dibuja todos los días y vas a mejorar más rápido. Suena lógico, pero no necesariamente es así. A veces, por ejemplo, yo no tengo mucho tiempo para el dibujo, pero en lo poco que tengo para practicar, aprovecho más que en el propio dibujo entender lo que estoy dibujando o comprender lo que dibujo. Porque a veces puedes dibujar un montón, varios ojos, pero si no te pones a pensar en qué estás dibujando, cómo está conformado, cómo está compuesto, estructurado, entonces el aprendizaje será muy poco. O más o menos cómo más o menos debes de mover el brazo, sentirlo, el movimiento, la energía, la forma. En ese poco mejorarás en gran manera, y en poco tiempo, por supuesto. Puedes hacer las formas geométricas. Con todo esto aplica en todo, puedes hacer figuras humanas, bodegones, incluso también anime. Con eso ya puedes hacer más fácil tus personajes de acción, de cómic, todo eso. Bueno, creo que eso sería el tema de hoy y me gustaría añadir más, pero sería para otro video. Muchas gracias.